escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector de la biomedicina experimenta un crecimiento acelerado debido a los avances tecnológicos y científicos. La investigación en terapias genéticas y medicina regenerativa ha revolucionado el tratamiento de enfermedades. Además, la aplicación de inteligencia artificial y Big Data en el análisis de datos médicos mejora el diagnóstico y la atención al paciente. La biomedicina se posiciona como una industria clave para el desarrollo de soluciones innovadoras en salud y calidad de vida. Y de todo esto hablaremos con Javier Selva, él es el CEO de Catalonia Bio and Health Tech. Javier, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias por tu participación. Bueno, a vosotros. Para empezar y para conoceros un poquito más, cuéntanos un poco qué es Catalonia Bio. Bueno, primero agradecer a vosotros, a todo el equipo de Capital Empresa y que hayáis decidido visibilizar el sector, que creo que también es muy importante, y esperemos, pues dar un poquito de esas 4 pinceladas a los oyentes para que sepan un poco qué somos y qué hacemos y qué hay en el sector. Catalonia Bio Health Tech, técnicamente somos una asociación de empresas biotecnológicas y de tecnologías médicas. Esa es técnicamente la razón social. Y estamos acreditados como agrupación empresarial innovadora por el Ministerio de Industria y como clúster por Acció, la Generalitat, que es la agencia de innovación de la Generalitat. A la práctica, realmente lo que somos es una comunidad colaborativa, inclusiva, de más de 220 entidades en el ámbito de salud en Cataluña y que básicamente tiene como principios, por ejemplo, la transversalidad. Es decir, tenemos empresas tanto en el ámbito de farma, biotecnológicas, tecnologías médicas, salud digital y servicios, que genera impacto, porque la mayoría de nuestras empresas tienen las plantas productivas o lo que es el laboratorio de innovación aquí en el territorio. Emprendedora, casi que el 50% de nuestra comunidad son emprendedores y startups, y además tenemos ese compromiso de representación territorial. No solamente somos empresas del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Tenemos empresas de las 4 provincias, lo cual también estamos bastante orgullosos de ello. Y eso es un poco lo que es Catalonia Bio Health Tech, brevemente. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta asociación? Pues yo creo que los primeros objetivos es ser útil, eso básicamente, ¿no? Entonces, para aquí intentamos ser útiles y con eso estamos contentos, ¿no? Pero en ese sentido es aportar valor, ¿no? Y a nuestros miembros y no solamente a nuestros miembros, sino al sector. Si nosotros podemos contribuir tanto aportando valor al sector, fantástico. Y eso lo hacemos básicamente, pues es muy fácil, compartimos contactos y conocimiento. Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, para que nuestras empresas puedan sean más competitivas en este mundo global, pudiendo diseñar nuevos productos o nuevos servicios y siendo más innovadores. Eso es básicamente nuestro objetivo. ¿Cuántas empresas forman en la actualidad la asociación? A día de hoy somos 220 empresas, te diría más o menos números, y las empresas que formas, si quieres, las podemos incluso dividir un poquito. Tendríamos un 60% aproximadamente que desarrollan un producto, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos tener tanto a partes más o menos iguales, de 60% tendríamos entre un 15% de biotecnologías, de tecnologías médicas y farmacéuticas, y luego tenemos un reducto más chiquitín de un 8 o 10% de salud digital, pero todas ellas 60% desarrollan un producto. Luego tenemos un 34% que lo que hacen es que prestan servicios científicos la gran mayoría, pero también tenemos otro tipo de empresas que generan otros servicios. Un 23% servicios científicos técnicos y un 14-15% otros servicios. Y ahí tenemos desde fondos de inversión, los venture capital más importantes del sector, los tenemos en nuestra asociación, consultoras a nivel de legal, financiero, incluso de diferentes ámbitos que puedan ayudar, que están implicadas obviamente en el sector salud, ¿no? Y que ayudan mucho a nuestra comunidad emprendedora también dentro de Catalonia Bio. Y luego tenemos last but not least, que dicen en inglés, un 10% de generadores de conocimiento, que son muy importantes porque son los que traccionan todo ese conocimiento hacia mercado, ¿no? Y aquí tendríamos básicamente universidades, centros de investigación, hospitales, ¿de acuerdo? Y centros tecnológicos. Serían estos 4 perfiles. Por tanto, producto, servicios y generadores de conocimiento sería básicamente. ¿Y cuáles son todas estas empresas que nos estás nombrando? ¿Qué servicios y qué ventajas obtienen siendo partícipes de esta asociación?
Pues mira, dentro de lo que te comentaba antes un poco Sí. de lo que queremos ofrecer, pues ofrecemos eso, esa red, esa comunidad en la cual puedes Ujú, intercambiar estos conocimientos y contactos. Planeamos un plan de actividades muy bastante activo durante todo el año. También podemos en contacto para que puedan tener opciones de financiación, tanto estatal, ujú, regional o incluso europeo, ¿no? Descuentos, ferias y congresos también intentamos darles visibilidad, obviamente. También intentamos fortalecer o saber cuáles son sus problemas del día a día ujú. e intentar con esas necesidades esos requisitos que ellos tienen, intentar ir de la mano de la administración pública y poder encontrar soluciones a posibles barreras o identificar oportunidades, ¿de acuerdo? También ofrecemos servicios de búsqueda de talento, tenemos una bolsa de Ujú, trabajo que es muy activa en el sector y visibilidad. Obviamente es visibilidad y puede ser tanto para empresas que estén empezando como empresas que tienen que hacer nuevas líneas de negocio o que se mudan a otros sitios. Entonces esa visibilidad también la otorgamos. ujú. Desde la asociación, si no me equivoco, desarrolláis todas vuestras actividades a través de los grupos de trabajo. En la actualidad estáis ya trabajando con dos grupos activamente y otros ya que estáis, no sé si ya los tenéis en marcha o a punto de empezar a funcionar. Cuéntanos un poco acerca de estos dos grupos que ya están funcionando y de esos dos que ya están ya en el horno. Pues Monse, eso es de lo que estamos más orgullosos, la verdad, porque al final nosotros podemos tener muy buenas ideas aquí en la oficina, yo y el Ujú, equipo, y pensar que una actividad en X temática va a ser lo más interesante para las empresas, pero al ujú, final son ellas las que tienen esas necesidades y esas problemáticas durante el día a día. Y entonces, ¿qué dijimos? Oye, que qué mejor manera de nosotros hacer actividades que sean útiles para ellas que tener unos grupos de trabajo en los cuales podamos decidir co-crear esas actividades en el plan anual de actividades, ¿no? Y son entre unos grupos entre unas 6 y 10 entidades del sector, porque también tenemos generadores de conocimiento y ahí también ujú, tenemos universidades y centros de investigación que nos ayudan. Siempre tenemos una persona interna del equipo que lo coordina, un poco porque ya nos dan una hora de su tiempo al mes y nosotros lo que hacemos es bajarlo a tangibles, que eso es ujú, nuestra idea. Y básicamente lo que hacemos es, en esos grupos que ahora te contaré las temáticas, ujú. acciones en tres ejes, que son informar, formar y posicionar. ¿De acuerdo? O Ujú, si quiere decir informar, capacitar y posicionar. Entonces necesitamos tal información en tal, oye, pues vamos a hacer un seminario con algún experto o no, vamos a hacer un workshop o un taller para formarnos y hacer más hands-on, como en inglés, ujú. ¿no? O incluso tenemos que hacer un pequeño position paper. Y ahora, básicamente, las temáticas que tenemos a día de hoy son tres, son la de desarrollo de negocio, business development, Sí. de acuerdo, que tocamos todo tema regulatorio, temas de internacionalización, tema de inversiones, y demás. El de innovación, obviamente, que el de Ujú, innovación sí que lo que sé es más, pues eso, cómo intentar captar fondos competitivos a nivel de innovación europeos y tales o regionales, co-desarrollos, de acuerdo, entre relaciones público-privadas o startups y grandes corporaciones. Y después tenemos otro de tercer grupo, que es el digital, en el cual ahí estamos en las últimas tendencias, tanto como en el ámbito de salud digital, como para transformar digitalmente ujú, nuestras empresas, ¿no? Interoperabilidad, uniformizar los datos, reembolso de soluciones digitales, es decir, que alguien pague por esas soluciones digitales que están ya a la espera. Y básicamente son esos tres y lo que tenemos en cartera, pues esperamos hacer a finales de 23, si no principios de 24, son uno que sería más de impacto, ujú, de acuerdo, que ahí tocaríamos temas de tanto impacto medioambiental, de gobernanza, incluso social, es decir, cuál es ujú, el impacto que generan nuestras empresas y cómo poder que también lo tengan ellas en cuenta, ¿de acuerdo? Y que porque no solamente es crecer, sino que es crecer haciendo crecer. Y ujú. ahí sí que tenemos un rol muy importante en el ámbito empresarial. Y el de talento. El de talento que también es algo que tanto para captar como para retener talento es algo que creemos que es básico. Por tanto, serían esos tres más Ujú. dos, esperemos en un futuro cercano. Cuéntanos qué otras, nos decías, ¿no? Que tenéis un calendario con bastante actividad. ¿Qué otras actividades e iniciativas se desarrollan desde la asociación? Pues sí, un poco lo podríamos dividir en los 4 puntos focales que Sí. tenemos estratégicamente alrededor. Uno es ser un clúster de valor añadido, y entonces aquí hacemos actividades, lo que te decía, informativas o formativas de pequeña escala, de unas 30, 50 personas durante todo el año, muy activas, mesas redondas para compartir experiencias, que le Ujú, llamamos lecciones aprendidas o lessons learned, por ejemplo. sí.
temas transversales. Y ese es el ADN de la asociación, porque hay días que estás tú en el escenario impartiendo el conocimiento y otras veces que estás en la audiencia recibiéndolo, ¿no? Y es compartir conocimiento entre los socios. Hay otro que es el Hospital Connection, que vamos a un hospital que nos presente unos retos médicos no resueltos y nosotros lo que hacemos es traer las empresas que pueden aportar esas soluciones a esos retos médicos, ¿no? Programas de formación, etc. Eso pues sería por un lado. Luego tenemos un segundo bloque, que ya no sería que sería el de fortalecer la comunidad, perdón. Y aquí sí que lo que hacemos es grandes eventos de networking. Uno es la noche de Catalonia Bio, que la hacemos en marzo, es una noche de gala donde repartimos unos premios, el BioExit, premio BioExit, que es como aquel hito en el ámbito biomédico más relevante del año. Luego tenemos el Connection Day, que es como una especie de pequeña feria interna nuestra con expositores, reuniones de partnering, presentamos también un estudio ese día y es un día que es un día de hacer negocio y business entre las más de 200 entidades de Catalonia Bio. Y luego tenemos este jueves, o sea, mañana, tenemos la barbacoa, que aquí ya juntamos 450 personas y hacemos también un encuentro justo antes de irnos de vacaciones de verano. Y jornadas de debate como la conference o más de pequeño reducido como el Council. Luego, el tercer bloque que tendríamos de actividades sería el de intentarse, lo que un poco te decía antes, intentar fortalecer nuestra posición como asociación sectorial, ¿no? Intentar saber o comprender cuáles son las necesidades del día a día de nuestras entidades a nivel regulatorio, a nivel de suministros de fabricación, a nivel de conocimiento e innovación, incluso a nivel de emprendimiento, e intentar ponerles o atacarlos a la escala que sea, ¿no? Es decir, oye, pues si identificamos esta barrera y a nivel regional, pues iremos a las diferentes consejerías, o si vemos que es a nivel estatal, iremos a los diferentes ministerios, o si vemos que es a nivel europeo, pues iremos a la comisión, ¿no? Y de manera siempre inclusiva y colaborativa, tanto con la administración como otras entidades que puedan tener la misma problemática que nosotros, ¿de acuerdo? Y ya por último, también lo que intentamos hacer dentro de otras actividades es proyectar lo que nuestras empresas hacen en la sociedad. Eso quiere decir que participamos en informes, como que es el informe de la bioregión, que aquí en Cataluña coordina Biocat y estamos las diferentes sectoriales representadas, FELIN, Farmaindustria y Catalonia Bio and Health Tech. Y luego hacemos nuestro pequeño y humilde estudio de inversión del sector, que lo hacemos juntamente con EY y es el que presentamos en el Connection Day, que es esa pequeña feria que te comentaba antes. Y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos. Y además, en aquellas ferias y congresos, pues lo que intentamos hacer pues es intentar dar visibilidad a aquellas empresas que por sí solas no tienen la capacidad de a lo mejor tener un stand, y entonces lo que hacemos es cogemos stands agregados o pabellones agregados y entonces lo hacemos pues para los grandes congresos, o sea, un Digital on 4 Years for Now, un BioSpain, un BioEurope a nivel biotecnológico, una feria médica de Düsseldorf para tecnologías médicas o un CPHI para el farmacéutico. Vamos a grandes congresos, ¿vale? Y eso sería un poco, esos 4 bloques, todas las actividades que hacemos, que no es poco. No, yo te iba a decir que no son pocas. No. Javier, si hablamos en general, ¿cuál es el panorama actual de la industria biotecnológica en nuestro país? ¿Cuáles serían sus principales fortalezas y también, ¿no?, los principales desafíos? Yo creo que en líneas generales el panorama es muy bueno, Monse, y la verdad es que no nos podemos quejar. Creo que es un sector que ha evolucionado muy bien y eso hay que tenerlo en cuenta y tenemos que tener en cuenta esa suerte que tenemos dentro del sector. Y como fortalezas, yo te diría que sí que es verdad, yo creo que las cifras lo corroboran, que salud es una cadena de valor estratégica. Es decir, es una especialización tecnológica que tenemos en España y creo que es crucial. O sea, somos el sector que más patentes generamos. Creo que somos, después de automoción, el segundo sector que más destina inversión de I+D, ¿de acuerdo? Que no es poco. Que somos el sector que más fondos, el sector salud, que más fondos competitivos captamos para lo que sería temas de innovación también. Y además somos, si no me equivoco, creo que también el sector que más startups crea, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos todas estas fortalezas como sector. Y además, otra fortaleza es que el sector, por los estudios que nosotros tenemos, se ha comportado de forma atípica. Respecto a lo que es la inversión internacional. Hemos visto un descenso de inversión internacional, tanto Estados Unidos como europea, a nivel medtech, tecnologías médicas, y biotech. Y aquí en España hemos tenido una evolución al alza bastante típica, lo cual yo creo que demuestra la calidad del ecosistema que tenemos a nivel español y la profesionalización del sector,
que tenemos. Por tanto, yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que son los desafíos, creo que no podemos, podemos mirarlos en el ombligo y decir que somos fantásticos, pero no podemos perder, no podemos hacernos trampas al solitario y decir, oye, no tenemos que perder competitividad a nivel internacional. Es decir, y aquí pues estamos viendo que, bueno, que estamos también a veces perdiendo un poco de liderazgo según qué subámbitos a nivel internacional. Por tanto, aquí sí que tenemos que nosotros hacer nuestro análisis interno a nivel empresarial, pero también tenemos que tener en cuenta que la administración tiene que apostar por el sector salud como un sector estratégico, ¿no? Y poder tener esa soberanía tecnológica que es requerida no a nivel no solamente estatal, sino a nivel también europeo, ¿no? Tenemos que ser capaces de producir y capacidad de que nuestra innovación esté aquí y sea propiedad también nuestra, ¿no? Y quizás otras de los retos que tenemos es tener capacidad de escalar nuestras empresas, es decir, que las empresas no solamente se generen, pero que luego no se marchen, sino que se queden aquí, que tengamos capacidad de que se puedan aposentar aquí, tener mayor capacidad de atracción de talento, y eso implica fiscalidad y tributación para los emprendedores, que toda esta innovación que te comentaba antes que tenemos que intentar que se quede aquí, también que se pueda ser adoptada por el Sistema Nacional de Salud, es decir, tenemos que los diferentes hospitales o centros o proveedores de salud puedan incorporar toda esta innovación que nuestras empresas están generando, que creo que es mucha, es decir, tenemos ese gap que tenemos que intentar solucionar. Y creo que por último, pues subirnos al tren de las últimas tendencias, es decir, terapias avanzadas, medicina personalizada, es decir, no podemos quedar haciendo genéricos o tecnologías médicas que pronto se quedan obsoletas, ¿no? Tenemos que seguir innovando y eso yo creo que serían las fortalezas y los desafíos que tenemos como sector. Si focalizamos un poco en el sector para centrar un poquito más, ¿qué áreas de la biotecnología están experimentando actualmente un mayor desarrollo? Mira, nosotros, de los datos que tenemos nosotros, en cuanto lo vemos que ha habido una fuerte inversión, es en oncología, que más o menos vemos que hay un 20% de las inversiones son en ese área, y terapias avanzadas, ¿de acuerdo? Que tendría también en torno a un 19%. Luego tenemos otras áreas que están entre un 8 y un 10% de la inversión, que serían cardiovascular, infecciosas o patologías del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Esas serían quizás los hot topics, ¿sí?, diríamos, de áreas de inversión, más o menos. ¿Y cuál es el nivel de colaboración entre la industria biotecnológica, las universidades y los centros de investigación? ¿Existen programas de transferencia tecnológica realmente efectivos? La colaboración es buena. Te digo, según también datos que tenemos nosotros, en el ámbito de la I+D, tanto las empresas de biotech como medtech, más o menos a partes iguales, colaboran entre más o menos un 20% con los centros de investigación, ¿de acuerdo? Sí. Eso sí, en menor escala, con un 7% con las universidades. Pero la colaboración es buena. Y con los proveedores de salud, con los hospitales, también hay muy buena colaboración. Por tanto, es que, vuelvo a decirlo, tenemos un gran potencial de innovación y de ciencia y tecnología aquí en España. Entonces, tenemos que saber utilizarlo, ¿no? Y que nuestras empresas también puedan colaborar con ellos. Y en cuanto a los programas, existen programas a nivel regional, a nivel estatal y quizás también a nivel europeo, y son buenos, pero creo que podrían ser más efectivos. Quiero decir que son más efectivos tanto en cuanto a veces estos programas, y obviamente son fondos públicos en la mayoría de estos programas y tienen que destinarse obviamente al crecimiento de las entidades públicas, pero creo que no vamos a ningún sitio si no incorporamos la colaboración público-privada. Es decir, las empresas tienen que estar allá y con todas las salvedades, con todas las cortapisas, con todos los controles que sean necesarios, pero creo que también tenemos que intentar financiar estas colaboraciones por la parte de la empresa. Es decir, en estos programas las empresas también deben tener oportunidad de tener financiación y subvención, no solamente préstamos. Europa lo hace. Los grants o las ayudas europeas a las entidades públicas las financian 100% y las entidades privadas un 70%. Perfecto. Pero es ayuda, es grant. Lo digo más que nada porque muchas veces pensamos en la gran empresa y que a lo mejor no necesita financiarse, pero también tenemos mucha startup o mucha pyme que, claro, que entrar en estos programas de transferencia que implican préstamos, implica avalar, para ellos es más una maldición que una bendición entrar en estos programas de interés. O sea, no entro porque es que me genera mucho más problemáticas que no ayudas, ¿no? Por tanto, tener en cuenta la empresa, poder subvencionarla y después también incluso en estos programas que también haya que esa entidad que luego pueda licenciar o co-desarrollar
esa innovación esté implicada en la ayuda, esté implicada en el programa. Aunque no sea con financiación, pero que esté al final, ¿no? Si es una entidad pública, pues que esa entidad privada a posteriori la pueda desarrollar. Si es una pequeña empresa startup, que la gran empresa pueda tener acceso después a esa innovación para poder desarrollarlo. Para que sean más efectivos, básicamente. Javier, ahora que hablamos de startups, ¿cuál es el papel precisamente de estas startups en el ecosistema biotecnológico y cómo se está apoyando su crecimiento? Pues para nosotros es una punta, según el estudio que tenemos, es una punta de lanza del sector. Es decir, en el estudio que realizamos este año, que medimos la inversión sobre todo en startups, vimos que el incremento fue de un 87% respecto al año anterior. Es decir, teníamos 450 millones de euros, de la cual la gran mayoría, el 77%, son en venture capital, de inversión en startups. Por lo tanto, es punta de lanza de lo que sería el crecimiento del sector. Y obviamente existen múltiples aceleradoras y incubadoras que, tanto de participación pública como privada, de acuerdo, que les ayudan. Por tanto, yo creo que se les está apoyando bastante bien. Sí que es verdad que creo que ahí sí que, pues dices que algo mejor que tendríamos que hacer, ¿no? Pues quizás deberíamos mejorar un poco el crecimiento de las empresas en el marco legal que pueda apoyar ese crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley de startups. Celebramos enormemente que haya habido esta ley, es decir, es mejor tenerla que no tenerla, es decir, además visibiliza al sector y le pone sobre, bueno, pone el foco, pero quizás a veces sí que creemos que quizás que se ha quedado quizás a medias en según qué ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las mejoras fiscales o las condiciones fiscales tanto en el rendimiento obtenidos por stock options, tanto por los emprendedores como para las empresas de capital riesgo, ¿no? Incluso según qué alargos de qué deducciones de impuestos a sociedades, pues si largas hasta 5 años, probablemente muchas de las empresas, como no tienen garantías, pues no te van a declarar impuestos a sociedades. Por tanto, alargar quizás este periodo de carencia sería interesante. Incluso también en aquellas empresas que acotarlo, ¿no? Aquellas empresas que estén acreditadas como emergentes y demás, pues quizás sí que revisar un poco el impuesto de patrimonio, ¿no? Porque penaliza a aquellos que generan el patrimonio, ¿no? Y que lo mantienen, tiene esa doble penalización y ahí creemos que quizás sí que estamos poniéndole trabas más al emprendimiento que no ayudándolo, ¿no? Por lo tanto, si les ayuda bien, quizás hay algunas cosas de marco legal que podríamos acabar de perfilar, que yo creo que hay voluntad por todas partes, pero vamos, son nuestra joya de la corona y hay que conseguir que escalen, que crezcan y que se aposenten aquí. Javier, ¿cuáles son las perspectivas de futuro del sector? Pues, bueno, creo que tenemos muchos retos por delante, ¿no? En este ámbito. Cada vez conseguimos alargar más lo que es la expectativa de vida o la esperanza de vida, ¿no? La life expectancy. Hemos conseguido que lo que serían enfermedades que antes eran letales ahora sean crónicas, se puedan cronificar, ¿vale? A nadie le gusta tener una enfermedad crónica, pero bueno, si tienes una enfermedad letal, pues bueno, es una solución. Cada vez tenemos pacientes también más informados, ¿no? Y a los cuales pues hay que darles más servicios y por lo tanto tenemos que digitalizar ese sistema de salud, lo cual tenemos que ponerlo al día, básicamente. Y también otros nuevos perfiles entran en juego. No solamente tienes médicos, también tienes ingenieros y demás. Por tanto, tienes muchos retos por delante que todo ello invita a innovar, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad para demostrar que tenemos un valor añadido como sector y yo creo que esta es nuestra perspectiva. Es decir, hay muchas oportunidades para poder realmente seguir poniendo en la palestra que somos un sector o una cadena de valor estratégica y de especialización tecnológica aquí en el país, básicamente. Javier, ya para ir finalizando y centrándonos en Catalonia Bio, ¿cuáles son vuestros objetivos más cercanos? Mira, te diría, ser útil para mí es el objetivo más importante, ¿no? Pero bueno, pero eso no hace falta con quererlo, sino que tenía que trabajárselo, obviamente, ¿no? Y ser un punto de encuentro consolidado del sector, para nosotros ese es nuestro objetivo, ya lo somos, pero seguir manteniéndolo. Tener un plan de actividades muy completo, eso lo tenemos y es un objetivo, pero quizás, por ejemplo, empezar a solucionar más los problemas del día a día de nuestras empresas, ¿no? Defender sus intereses. Eso es quizás algo en el cual hemos centrado mucho en tener un plan de actividades muy potente y en la parte quizás de intentar entender las soluciones, pues tenemos que, por ejemplo, dar un golpe más de efecto, ¿no? Y básicamente creo que un objetivo que tenemos ahí es que salud sea un sector estratégico. Básicamente hemos visto que en España ha sido un sector esencial con el COVID
y yo creo que también ha quedado demostrado que es un sector, aparte de esencial, estratégico. Y nuestro objetivo es intentar hacer ese proselitismo allá donde haya para decir, es que realmente es un sector estratégico, es un sector en el cual tenemos que invertir, ¿no? Y tenemos que apostar desde los diferentes puntos de vista. Por tanto, en todos esos ámbitos, desde Catalunya Vial, lo que tenemos que hacer es liderar, servir y representar en todos esos campos, ¿no? Pues Javier, así para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, directamente contactar con vosotros, conoceros un poco más, déjanos una página donde os puedan encontrar fácilmente. Pues mira, es www.cataloniabioht.org y allá podrán encontrar todas las actividades que hacemos y todo lo que podemos aportar al sector, tanto si quieren asociarse como si no quieren asociarse, si quieren conocer más del sector. Aquí estamos para lo que necesiten. Nosotros apoyar al sector es lo que nos mueve y lo que nos interesa. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de un sector en pleno crecimiento e innovación como es el sector biotech. Muchísimas gracias. A ti, Monse, y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y al equipo de Capital Empresa. Un saludo, Javier. Adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.